Dios les bendiga, hermanos. Vamos a prepararnos para tener este culto navideño. Demos gracias a Dios porque nos permite honrarlo y glorificarlo de esta manera. Entremos a la presencia de Dios teniendo el llamamiento a la adoración que lo encontramos en Amós 5:8, que dice: Buscad el que hace las Pleiades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Amén. A continuación vamos a tener la oración de ofrecimiento. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Salmo 104, 24. Oremos, hermano. Con gran gozo en nuestro corazón celebramos la venida del Señor, que nos ha dado una gran bendición, que nos da amor, paz, perdón, salvación y vida eterna. Exaltamos tu nombre con nuestros cantos, con nuestra gratitud. Agrádate, Señor, de este culto que hemos preparado para ti. Bendice tu pueblo y llena nuestros corazones con tu palabra. Bendice al pastor Juventino Vázquez con sabiduría para exponer tu mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, vamos a entonar el himno 140, Venid fieles todos. Sí.
Nochebuena, que todos la pasen súper contentos, felices y recordando y invitando a nuestro Señor a la mesa, que es una bendición tenerlo en nuestra mesa, es un honor para cada uno de nosotros tener a Dios nuestro Señor de invitado de honor. Que Dios los bendiga, hermanos, en esta noche, y que es una Navidad que pues muy triste de manera de cómo está la pandemia, pero estamos todos gozosos, que estamos bien de salud, estamos bien para recibir a nuestro Dios a nuestra mesa. Dios los bendiga, hermanos, y que seguimos visitándonos y orando por cada uno de los hermanos que están enfermos, y que esta Navidad sea muy bonita. Dios los bendiga. Entonemos el himno número 127, Oír un son en alta esfera. Jesucristo. Oremos, hermanos. Señor Dios nuestro, con alegría en nuestro corazón venimos delante de tu presencia en este día en que celebramos la Navidad. Te damos gracias, Señor, porque sentimos tu presencia, tu amor por la humanidad, por la misericordia, Señor, que tienes por cada uno de nosotros. Porque, Señor, tú nos has amado y nos has bendecido al permitir que tu Hijo viniera en forma humanada para nacer, Señor, en Belén. Te damos gracias, Señor, porque esta es la muestra grande de amor que tienes, en que manifiestas tu presencia para beneficio de todo aquel, Señor, que te ama, de todo aquel, Señor, que reconoce tu poder, tu misericordia, y que podamos, Señor, estar contentos,
celebrando el natalicio del Niño Dios. Recibe nuestra adoración, recibe nuestra gratitud y te pedimos, Señor, que la humanidad, el mundo cristiano, pueda, Señor, gozarse y dar la honra y la gloria a ti, Señor, por esta manifestación del amor en que permites que nos gocemos con el nacimiento de tu Hijo Jesucristo. En Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Escuchemos la voz de Dios teniendo una lectura en el Antiguo Testamento que la encontramos en Salmo 89, versículos del 2 al 5 y también el 27 y 29. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmará su verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Amén. Tendremos ahora una lectura en el Nuevo Testamento que la encontramos en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 14, que dice de la siguiente manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Vamos ahora a entonar dos himnos, hermanos, dos himnos de preparación. El primero es el himno número 112, Suenen dulces himnos. Y después tendremos el himno número 123, Gozo del mundo. Suenen dulces himnos, gratos al Señor, y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador, para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria y
pasar al mensaje que en esta ocasión se ha titulado ¿Qué significa el verbo se hizo carne? Estará a cargo del presbítero Juventino Vázquez Ventura. Amados hermanos, muy buenas tardes. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Se ha llegado ese momento tan esperado, como cada año, de poder escuchar la palabra de nuestro Dios que nos habla de la introducción de Dios en nuestra historia. Hoy vamos a enfocarnos de una perspectiva teológica. Después de haber escuchado la narración, parte del relato de la anunciación de la concepción, vamos a enfocarnos desde una perspectiva teológica. De esa manera vamos a ver dos textos: el texto de Juan, capítulo 1, versículo 1 y versículo 14. La palabra de Dios dice lo siguiente: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, pedimos en este momento que intervengas en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros, para que nos ayudes a pensar y a reflexionar en esos actos soberanos, en esas acciones en favor de los pecadores. Ayúdanos a entender lo que tú has hecho por nosotros. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como acabo de mencionar, hermanos, ahora miraremos a las acciones de Dios con una mirada teológica. El versículo 1 nos dice: en el principio era el verbo. En el principio de la creación, Jesús ya era. Y el verbo era con Dios. Primero dice, y el verbo era con Dios, y después, y el verbo era Dios. ¿Quién era el verbo? Era Dios. Es el nombre que le da Juan antes de hacerse carne, antes de hacerse hombre. Jesús como Dios, hermanos, preexiste al tiempo histórico de Jesús como hombre. Siendo Dios, no tiene existencia temporal, tiene una existencia eterna. Pero este Cristo Jesús viene al mundo de nosotros los humanos, entra al mundo de los mortales. Jesús viene a este mundo por necesidad redentiva, es decir, Dios ha establecido y estableció antes de la creación el plan de redención, y Dios en su soberanía salva al pecador, quiso salvar al pecador, no porque el pecador pecase y fuese condenado a muerte eterna. Salva al pecador porque quiere, por su absoluta soberanía. En el plan de redención, amados hermanos, el Dios trinitario, el Dios trino y uno, respondió a tres preguntas en el plan salvífico. Esas tres preguntas son: ¿quién, cómo y cuándo? ¿Quién salva? El Hijo. ¿Cuándo? La siguiente pregunta. Vemos la pregunta: ¿cómo salva Dios? Por medio de Jesucristo en su muerte en la cruz del Calvario. Y el cuándo lo podemos ver en Gálatas 4:4, cuando dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Sí? Cuando vino el cumplimiento, Dios envió a su Hijo. El
el Padre envió a su Hijo. Y este enviar del Padre, hermanos, tiene que ver con el hecho de la salvación. Dios en la eternidad trazó un plan, determinó un plan, y el Hijo de Dios, la segunda persona de la divinidad, entró en un compromiso, asumió un compromiso con el Padre antes de la creación. Por tanto, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Él entra en escena. Hay dos aspectos, hermanos, que debemos entender en cuanto a la preexistencia. Jesús tiene una preexistencia personal. Él nunca tuvo origen. La preexistencia del Hijo de Dios como persona divina no tuvo origen. Ciertamente es engendrado por el Padre, pero esta palabra no se debe de entender como distribución de vida, sino que es parte de la divinidad. El Hijo procede del Padre con un propósito, y es venir precisamente a introducirse por medio de la encarnación, donde este verbo de Dios, este ser divino, es revestido de humanidad. No es lo mismo vestirse que revestirse. Revestirse, hermanos, es poner prendas sobre el atuendo que uno tiene, sobre la ropa que uno tiene. Dios no se viste de humanidad o de una humanidad, no se inviste de humanidad. Dios se reviste de humanidad para que esa humanidad sea vinculada con la persona divina del Hijo de Dios, como nunca y ningún ser humano puede estar. Hermanos, en esta persona divina vemos lo que dice el Evangelio de Juan, versículo 14, y el Verbo se hizo carne. Hay dos naturalezas en la persona divina del Hijo de Dios, y esto es una verdad teológica. Dos naturalezas en una sola persona. Y quiero compartir ahora un concepto dentro de la teología, que a este Dios infinito y eterno e inmutable entra al mundo de los mortales, siendo el todo, se hace pequeño. Y ese concepto se le llama vaciamiento. El vaciamiento del Hijo de Dios. Dios así lo determinó, que su Hijo tuviera una naturaleza humana, absolutamente separada de la naturaleza divina. No hay una mezcla, hay una naturaleza divina y una naturaleza humana. La comunicación de propiedades entre una y otra se establece por la naturaleza divina del Hijo de Dios. Dios permite que su naturaleza humana funcione como hombre, como una persona normal, experimentando limitación. Y esa limitación, hermanos, no indica que dejó de ser Dios. Esa naturaleza humana es Jesús de Nazaret, que crece. Es un hombre. Lucas nos dice que era un niño que crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. La sabiduría, hermanos, desde el concepto de Dios, solo es posible por medio de la palabra. La palabra hace sabio al sencillo. Jesús dijo: yo soy manso y humilde.
Jesús creció como un hombre. Sin embargo, hermanos, tiene prerrogativas divinas, por cuanto es de naturaleza divina. Y aquí es lo importante, amados hermanos, entender que Jesús es Dios y es hombre. Jesús como hombre tiene conocimiento natural, ¿sí? No necesitaba que nadie le dijera nada, porque sabía todo lo que había en el corazón del hombre. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén? Dio indicaciones a sus discípulos que fueran por el asna atada con su pollino. ¿Cómo sabía Jesús de ello? Jesús sabe, porque es omnisciente, su naturaleza divina. Ahora podemos recordar lo que sucedió con su amigo Lázaro. Recuerden, hermanos, que su amigo Lázaro había muerto. Le dieron aviso, pero Jesús no fue de inmediato. Se esperó 4 días más, aplazó su retorno 4 días más. Y la pregunta es, ¿por qué esperó? Quiero decirles, hermanos, que en esa época la creencia judía era que el alma de la persona que fallecía se quedaba alrededor del cuerpo por 3 días más. Y al 4.º día se iba, se separaba para siempre. Entonces vemos que Jesús se espera hasta el 4.º día. ¿Por qué Jesús esperó hasta el 4.º día? Precisamente para no hallar vida, ni ninguna milésima de vida, por decirlo así, en el cuerpo de Lázaro. Y así poder hacer realmente manifestación de su omnipotencia. ¿Jesús es omnipotente? Sí. ¿Por qué? Porque es Dios. Jesús era omnipotente. La omnipotencia no era corporativa, sino por medio de su naturaleza divina. Jesús, hermanos, también nos dice que cuando resucitó, dijo: yo estaré donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Ahí está también la omnipresencia de Jesús. Amados hermanos, este Dios eterno, infinito, entró al mundo de lo finito. Esa persona divina se hizo hombre. Y aquí también, hermanos, debemos tener presente otra palabra muy importante dentro de la teología. Jesús, siendo una persona divina humana, hizo algo, y esa palabra se llama kenosis. ¿Qué es la kenosis? Kenosis significa vaciamiento, o hay un verbo que lo explica mejor, y es el verbo anonadamiento. El Dios absoluto se anonada, es decir, viene a hacerse nada. Ese Dios que es todo viene y se hace nada. Dios viene al encuentro del hombre. En ese vaciamiento no significa que deja de ser Dios, significa que viene a una existencia que solamente Él puede hacer posible, pero que en su condición divina no hubiera sido posible tener ese contacto como lo tuvo con la persona de carne y sangre de Jesucristo. Así que, hermanos, Jesús, siendo
divino, se despoja de todas las cosas que tenía, como dice el texto, dejando su trono de gloria. Aún este Dios infinito, al entrar a la historia de nosotros, como hombre, siendo Él el sustentador de la creación, y como hombre, sintió la necesidad de ser sustentado. Por eso nos preguntamos, ¿Jesús necesitaba comer? Sí. ¿Como Dios necesitaba comer? Sí. Ahora, otra pregunta, ¿Dios muere? No, Dios no muere. Entonces, ¿quién murió en la cruz? A esto se le llama vaciamiento o anonadamiento. Es un misterio tan grande que solo puede ser contestado de la siguiente manera: que Dios en su infinita dimensión divina hace posible la capacidad para hacerse menos. Lo digo de nuevo, Dios y solo Dios es capaz de hacer algo que no encaja en la realidad infinita de Dios, a no ser que lo hagan. Dios hace posible hacerse menos, siendo Él el todo. Dios es el todo, Dios es todo, perdón. Y de pronto se hace menos, se anonada, se vacía. Y ese vaciamiento, nos preguntamos, ¿de qué se vació Jesús? Podemos ver que la Biblia nos habla por medio del apóstol Pablo en 2 Corintios 8:9 acerca de Jesucristo. Y quiero que usted escuche con atención lo que la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Voy a dar lectura a la palabra de Dios. Repito, 2 Corintios 8, 9. La palabra de nuestro Dios dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Aquí tenemos un ejemplo de ese vaciamiento. ¿De qué se vació? De su riqueza. Hay una inversión de valores. Aquí es el tema que está hablando el apóstol Pablo. Entonces podríamos decir que Jesús o el verbo de Dios se menosvalorizan para que tú y yo, como hombre, que somos los menos valorados, lleguemos a tener la experiencia de una dimensión eterna con Dios. Y esto es un misterio de la gracia de Dios. Dios se vacía de su riqueza, de su gloria. Este Jesús que caminó por los caminos polvorientos de Palestina es el Dios infinito, sin limitación alguna. Como hombre, Jesús limitó el uso de sus perfecciones, de sus atributos. Siendo Él eterno, se hizo como uno de los mortales. Siendo Él poderoso, se hizo débil. Siendo Él omnipotente, se hizo frágil. Siendo sabio, Él caminó como uno que no tenía estudios. Amados hermanos, Jesús es absolutamente Dios. Y es una verdad incuestionable. 100% Dios y 100% hombre. Hay una palabra teológica, teantrópicos, es decir, Dios hombre. En la carne vemos a Dios, la expresión de la deidad manifestado en carne. Por eso dice Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
Y Pablo, hermanos, en Filipenses, cuando menciona que el Verbo dejó su trono de gloria, Pablo lo presenta a la divinidad en servicio, en favor de la humanidad. ¿A qué vino Cristo? A servir. Marcos 10:45 dice el Señor Jesucristo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La misión de Jesús, su encarnación, fue precisamente para eso. Para eso dejó su riqueza, su gloria, para venir y caminar entre los hombres a fin de dar su vida por el pecador. Así que, hermanos, en esta Navidad recordemos que Dios se hizo hombre por ti y por mí, por cada uno de nosotros. Siendo Él el Todopoderoso, se hizo uno como nosotros, como un hombre frágil que sintió hambre, sed, cansancio, que fue vituperado, se burlaron de Él, fue escarnecido, y todo por ti y por mí. Por eso, en esta Navidad, hermanos, debemos darle la honra que solo Él se merece. Debemos darle el honor, debemos darle toda la alabanza. No es para que nosotros estemos desperdiciando los dones que Él nos ha dado, la voz, la fuerza, para otras cosas. No dedicarlo a lo mundano, sino dedicarlo para glorificar su santo nombre. Como dice el himnólogo, tributad honor a Cristo. Te invito, amado hermano, hermana, que inclines tu rostro y oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias porque nos has ayudado a entrar un poquito en la reflexión de que tú, siendo divino, siendo eterno, decidiste participar de nuestra naturaleza humana. Te hiciste hombre a fin de llevar nuestros pecados, nuestros dolores en la cruz. Y en esta noche, Señor, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo. Los que están enfermos sean sanados, los que están tristes, angustiados, los que están con ansiedad sean fortalecidos con el poder de tu fuerza. Padre Celestial, te pedimos con todo nuestro corazón que nos ayudes a poner la mirada en ti, porque nosotros, Señor, somos como las ovejas del Salmo 23, que estamos siempre dispuestos a salirnos del camino, poner la mirada fuera del camino. Ayúdanos, Padre, a poner los ojos en Cristo Jesús. Y te pedimos, Señor, que en este momento llenes de alegría, de consuelo a los que están pasando por situaciones difíciles. Pero ayúdanos a adorarte en medio del dolor, del sufrimiento. Y gracias te damos por la vida de tu Hijo Cristo Jesús, que vino al mundo y dar su vida por nosotros. Gracias, Padre. Recibe nuestra adoración en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Respondamos con gratitud con el himno número 137, Tú dejaste tu trono. Empecé en el cielo y
diácono de la iglesia, nuestro hermano Juan Carlos Ramírez. Buenas noches, hermanos. En esta noche damos gracias a Dios porque gracias a su Hijo Jesucristo tenemos salvación, y el día de hoy es el día especial en que recordamos que gracias a su nacimiento, a su vida, a su muerte y a su resurrección podemos alcanzar el trono de gracia. Vamos a prepararnos para ofrendar con todo gozo, hermanos, y vamos a tener una lectura que se encuentra en el Salmo 116, el versículo 17, que dice: Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Amén. Mientras depositamos nuestras ofrendas y diezmos, hermanos, entonemos con gozo el himno 446, Dale tu ofrenda al Señor. Oremos, hermanos. Bendito Padre y Señor nuestro, gracias te damos, Señor, por la vida de tu Hijo Jesucristo, al cual enviaste a esta tierra, Padre, que naciera de una manera humilde para enseñarnos a nosotros la forma en la que debemos actuar, Padre. Te damos gracias porque gracias a Él podemos tener redención y tenemos acceso a poder estar en comunión contigo, a que perdones nuestros pecados y a poder tener vida eterna. Gracias te damos, Señor, y te presentamos esta ofrenda que hemos levantado para glorificar tu santo nombre. Agrádate de ella, Padre, quédate con nosotros, ahora y siempre te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Oremos a nuestro Dios. Bendito seas, oh Dios del cielo y Padre nuestro, por habernos dado la dicha en esta tarde poder adorarte, poder servirte en este día tan especial, pues nos has dado la oportunidad de gozarnos en tu presencia. Y en este día, Padre, estamos agradecidos porque has hablado a nuestro corazón, a nuestra vida, y nos has ayudado a entender la vida cristiana y a entender también la tarea que tenemos que realizar como hijos, como pueblo tuyo, y nuestros deberes, nuestros buenos deseos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta liturgia. Concluimos con la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que el amor de Dios el Padre y la dirección de tu Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.